aquel que es carnal, es decir, para el ser humano común y corriente, la palabra de Dios es locura, ¿cierto? Y todo lo que se predica y está en la palabra de Dios es de locos, es decir, es para que la gente se vuelva loca. Pero cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, nos damos cuenta de la edificación y de la verdad que trae a nuestra vida, de cómo abre nuestros ojos espirituales y nos lleva a ser libres en el pensamiento que Dios tiene también para nosotros a través de ella. Así que por eso es necesario que podamos orar y decirle: Señor, pues seas tú hablando a mi vida en esta mañana. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra, Señor, porque la tenemos en nuestro idioma, podemos estudiarla con completa libertad, Señor. Gracias porque nos has traído aquí esta mañana y permite que tu Espíritu sea quien nos enseñe y nos guíe a toda la verdad. En nombre de Jesús lo pedimos, amén. Muy bien, la Biblia es un libro que, aunque fue escrito en un ambiente cultural judío y bajo un contexto judío, se termina desprendiendo de toda esta cultura y demás, porque la Biblia pasa a ser un libro multicultural o pluricultural o intercultural. No está ligado a ninguna cultura en general. Por eso usted no encuentra en la Biblia mandamientos como los hombres no deben usar faldas. Usted no encuentra en la Biblia mandamientos como las mujeres siempre tienen que llevar una prenda de X color. Eso usted no lo encuentra, ¿cierto? Porque aunque sí hay en algunos países que los hombres usan falda, para los que no sabían, hay países, el más famoso de ellos, Escocia, y en los cultos pues los hombres van al culto en falda. Y para ellos es completamente normal. Para nosotros sería extraño ver a alguien aquí entrando en falda, ¿cierto? A un hombre entrando en falda. Diríamos, es escocés, pero tiene más cara como de Colombia, ¿sí? Y realmente pues la Biblia, Dios en su sabiduría, en su eterno conocimiento, la Biblia fue escrita no con base en unas reglas, sino con base en unos principios, ¿sí? Y bajo esos principios es que toda persona que tiene el Espíritu de Dios puede vivir sobre esos principios para que no tenga que vivir sobre unas reglas. Por ejemplo, la Biblia no dice qué días debemos hacer las reuniones, ¿cierto? Ahí no dice los martes reúnanse para orar y los viernes para estudiar la palabra. Eso no está en la Biblia. Ahí no dice es que la Santa Cena tiene que empezar a las 9 de la mañana y terminar a las 10 de la mañana. Ahí no lo dice. Hay hermanos nuestros que hacen la cena a las 5 de la tarde. Conocí otra iglesia que hacen la cena más o menos a las 6 de la mañana. Entonces algunos dirán, uy, no, dura la madrugada. Y resulta que en estos lugares, pueblos especialmente, el día de mercado es justamente el día domingo, y ellos se dieron cuenta que todos los hermanos se comprometieron a hacer la Santa Cena a las 6 de la mañana y luego salían a hacer todas sus labores. Así que lo que vemos es que no hay una serie de reglas para que usted y yo vivamos la vida cristiana con base en esas reglas, y finalmente si usted no cumple esa regla, pues no es aprobado por Dios. Es por eso que es importante que usted y yo entendamos que la vida cristiana se vive es sobre principios, no sobre reglas. Sobre principios, no sobre reglas. Y el Señor ha puesto esto en mi corazón, iniciar esta serie llamada Caminando sobre principios, no sobre reglas, porque muchas veces para algunas personas la vida cristiana se vuelve eso, como reglas. Sí, pues yo me congrego, pero dígame, hermano, sáqueme de la duda, ¿puedo bailar o no puedo bailar? Sáqueme de la duda, hermano, sí puedo hacer esto, no lo puedo hacer. Como si, sí, hermano, diríjase a Efesios, donde Pablo dice no bailéis. No hay un versículo acerca de estas cosas, porque es necesario que usted y yo entendamos que la vida cristiana se vive caminando sobre principios, no sobre reglas. No sé si se dio cuenta las personas que asistimos a la Santa Cena. Hola, qué pena, fue error mío.
Perro mío. No sé si se dieron cuenta de las personas que asistimos a la Santa Cena, de que una persona partió el pan y otra persona dio gracias por la copa. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Para alguien fue raro? Quizás sí, y no está mal decir sí. Resulta que a inicios de este año estuvimos algunos hermanos aquí en un evento que se llama Los Intensivos, y enviaron algunos grupos a varias iglesias para que apoyaran en esas iglesias. Y el domingo en la tarde, cuando volvimos los grupos de apoyar diferentes iglesias, un hermano dijo: hermano, tengo algo para compartir. Y estaba todo emocionado. El hermano dijo: hermano, es que ¿cómo le parece que yo fui a una iglesia en donde una persona dio gracias por el pan y otra dio gracias por el vino? Y yo no sé, vino como todo impresionado y todo asustado, casi podríamos decirlo así, por estas cosas, como si estuviera mal o algo así. ¿Por qué? Porque tradicionalmente las personas queremos vivir sobre reglas. Es decir, que si hoy alguien hace esto y se sale un poco del molde, pues quizá algunos podrían decir: uy, no, lo hizo mal. Pero si vamos a la palabra, diríamos: bueno, ¿qué impide que una persona dé gracias por el pan y otra persona dé gracias por la copa? ¿Qué lo impide? Y algunos podrían tomar versículos y ajustarlos y apretarlos y moldearlos ahí para que entren a la fuerza, pero realmente entendemos de que la vida cristiana no se vive sobre reglas, sino sobre principios. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, aquí nos dice quiénes han alcanzado madurez en la vida cristiana. ¿Quiénes son los que realmente han alcanzado madurez en la vida cristiana? Mire lo que dice a continuación, dice: los que por el uso, los que por la práctica, los que por el diario uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14 hace la mención de que algunos por la práctica, por el diario vivir y por la práctica que tienen en todas las cosas que está enseñando Hebreos allí, dice que ya tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Alguien que se pueda consolidar o que podamos decir que es un cristiano maduro es alguien que ya por la práctica ha entendido que la vida cristiana no son reglas, sino que la vida cristiana son principios, y con base en esos principios se pueden discernir, es decir, puede tener la capacidad y la agilidad para ver cuando algo es bueno y algo es malo. Puede tener, digamos, como ese sabor para decir: no, eso, hermano, esa decisión yo no veo que sea como muy sabia, y le aconsejo más bien que piensen en esta otra cosa. ¿Por qué? Ya han alcanzado por el uso a entender que la vida cristiana se basa en principios. Ahora, ¿hay reglas en la palabra de Dios? ¿Qué dicen? Claro que sí, hay reglas en la palabra de Dios. No podemos entonces decir que la vida cristiana no tiene reglas y demás, sino que me refiero más a las decisiones diarias que usted y yo tomamos. Hay reglas en la palabra de Dios que nos dicen cómo debemos presentarnos ante Dios. Dice que lo hagamos con un corazón limpio, ¿sí? Lo dice aquí en Hebreos. Otra regla de la palabra de Dios dice que si usted quiere ser salvo, usted tiene que creer en Jesucristo. Eso es una regla que tiene que cumplir. Si usted quiere alcanzar todo lo que desde esta mañana veníamos estudiando acerca de cómo el Señor nos llama de ser esclavos a ser hijos, y que también había una canción en relación a esto, hay reglas que nos dicen cómo podemos ser hijos de Dios, y la regla es creer en Cristo.
y arrepentirse de sus pecados, como se hace mención. Pero las decisiones diarias, y eso es en lo que me quiero enfocar, las decisiones diarias, el diario vivir, no se basan en reglas solamente, se tienen que basar en principios. Si usted es el encargado de manejar dinero o recibir dinero constantemente, ¿cómo hace para saber si un billete es falso? Bueno, pues alguien podría simplemente buscar todas las diferentes características falsas de los billetes. Entonces usted podría hacer una lista: un billete es falso cuando mida menos de esto, un billete es falso cuando el papel sea un billete es falso cuando el bigote de la persona que aparece ahí, bueno, tenga tantos pelos, entonces ese billete es falso. Y usted podría pensar en todas las falsedades que pueda tener un billete. Pero eso sería inútil, porque todos los días, constantemente y tristemente, hay personas que están buscando nuevas formas de seguir falsificando. Así que si usted hoy aprendió las 100 formas en las cuales un billete puede ser falso, le digo que en 6 meses, en un año, ya no van a haber 100, van a haber 200. Y si usted no se actualiza a esas 200 formas, entonces usted no va a poder identificar un billete falso. Más bien, ¿por qué no aprende a identificar cuáles son las características del billete verdadero? De modo que si usted aprende cómo es el billete verdadero, usted ya no tiene que aprender todas las falsedades, todas las múltiples variaciones de la falsedad de un billete, sino que si usted sabe cuál es el verdadero, cuando usted lo tenga en su mano, usted lo que tiene que comprobar es que ese billete es verdadero. Y cuando usted se da cuenta que es verdadero, entonces usted queda confiado y no tendría que irse a la lista a mirar punto por punto de que no se cumpla alguna de las características que pueden hacer un billete falso. Y así la vida cristiana realmente se vive. ¿Por qué? La maldad y las formas de pecado constantemente están cambiando. Las manifestaciones de pecado constantemente se están renovando, están evolucionando, se van adaptando a las culturas, se van adaptando incluso podríamos llamarlo a las religiones, se van adaptando a los gobiernos, se van adaptando a las personas, se van adaptando a los nuevos sistemas de pensamiento. Ahí el pecado sigue evolucionando. Y si usted se queda pensando en cuáles son las formas de pecado de hace 20 años, pues se va a dar cuenta que ya quedó muy desactualizado, porque hoy en día hay muchas formas nuevas en las cuales usted y yo podemos fallarle al Señor. De hecho, el pecado va evolucionando, cambiando tanto, que puede llegar a un punto en donde usted y yo no seamos capaces de identificar cuando algo es pecado o no es pecado. Hay cosas que pueden pasar y alguien dirá, eso no es pecado, y usted le pregunta a otra persona y dice, sí, eso sí es pecado. ¿Por qué? Porque quizá estamos pensando en todas las múltiples formas en las cuales algo puede llamarse pecado, pero más efectiva es la vida cristiana cuando usted aprende los principios que Dios quiso establecer en su palabra, para que cada vez que usted necesite tomar una decisión se pueda basar en esos principios y siempre pueda tomar las decisiones correctas. Terminando ahí con la introducción y la necesidad de caminar sobre principios y no sobre reglas, hoy vamos a ver un principio que me parece importante y el cual marca base en toda nuestra vida cristiana, que es la fe. Hoy veremos el principio de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, pues la fe es la confianza en la fiabilidad de Dios. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y lo que Él promete se cumplirá. De que lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha escrito en su palabra, se cumplirá sí o sí. Y usted lo cree y no suelta esa verdad por nada. Eso es la fe. Hebreos capítulo 11 y versículo 1, vamos a ubicarnos allí. Un versículo bastante conocido. Dice Hebreos 11:1,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, cuando alguien tiene fe, está seguro de que lo que Dios prometió se cumplirá y está completamente convencido de esto, así no haya una razón tangible que pueda ser así. Así no tenga una prueba aquí en las manos que le pueda decir es que Dios lo que prometió se cumplirá. Así no tenga esa prueba, eso no interfiere para que él crea. Es porque la fe no está dependiendo de las situaciones o de las circunstancias, sino que su fe es independiente. Su manera de creer en lo que Dios ha dicho es independiente de cualquier situación, y esto lo amarra con todas sus fuerzas y lo abraza con todo su ser. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. En Mateo capítulo 14 hay una historia. No es ninguna parábola, es un acontecimiento real, muy difícil de creer para algunos quizá. Y en el versículo 22 nos empieza a relatar cómo aquí en la escena está Jesús y sus discípulos después de un día de ministerio intenso, como ya era costumbre para el Señor, ¿sí? Días de intenso ministerio, muchas labores. Jesús decide despachar a los discípulos en una barca hacia otra ribera o enviarlos a que vean, móntense en la barca y vayan a tal lugar y espérenme allá. Y lo que hace Jesús es que cuando los despacha, pues él sube al monte a orar a solas. Esto fue, fíjese que esto pasa antes de que anochezca. Esto está ahí en Mateo capítulo 14 y versículo 23. Dice: despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, allí estaba solo. Cuando llegó la noche, es decir, que él se fue a orar. Esto ocurrió antes de que se hiciera oscuro. ¿Y por qué es importante? Porque luego usted lee que cuando ya eran como entre las 3 y las 6 de la mañana, es decir, Jesús pasó más de 9 horas orando en comunión con el Padre. Cuando es la cuarta vigilia de la noche, muchos ya lo saben, pero en la palabra la noche se divide en 4 vigilias. La primera vigilia empieza a las 6 de la tarde y va hasta las 9. La segunda vigilia empieza a las 9 de la noche y va hasta la medianoche. La tercera vigilia va desde la medianoche a las 3 de la mañana y la cuarta vigilia va de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. En esa última vigilia es que Jesús ahí sí sale a encontrarse con sus discípulos, y resulta que los discípulos todavía no habían llegado al otro lado y se dan cuenta que en versículo 24 dice: ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuál era la razón de la demora quizá de que ellos, siendo marineros, podríamos decirlo así, o pescadores que conocían tremendamente el mar y los barcos y todo esto? Dice que el viento era contrario, es decir, la situación en la cual ellos estaban había superado su habilidad para manejar barco. No sé cómo se maneja un barco, y menos en estos tiempos. Me imagino que era remando, porque todavía no existían los motores. Pero era mucho más grande esta tormenta, y el viento que soplaba en contra era más grande que su experiencia, era más grande que lo que ellos creían y habían conocido durante tantos años de estar dedicándose a estas cosas. Y de repente llega Jesús caminando sobre el mar. Dice el versículo 25: Jesús vino a ellos andando sobre el mar a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. ¿Y cuál es la reacción que tienen los discípulos allí? Dice el versículo 26: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron o se asustaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Empezaron a gritar como niños asustados. Claro, yo hubiera hecho lo mismo. Yo creo que yo me hubiera desmayado. Si yo veo a alguien que viene caminando sobre el mar, me desmayo y digo: un fantasma.
Y lo más tremendo es que Jesús tuvo que calmarlos. En el versículo 27 usted lee enseguida, Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Le digo algo, en nuestra vida continuamente nos encontramos en ciertas tormentas que superan toda nuestra experiencia. Nos encontramos en ciertas pruebas que superan aún incluso nuestra fe, lo que hemos creído. Nos encontramos en situaciones que son más grandes que lo que usted y yo podemos manejar. ¿Sabe algo? Cuando se habla de la preocupación, pues la preocupación es una palabra compuesta por dos palabras: ¿qué es pre? Antes, y ocupación, ocuparse, ¿cierto? Entonces es ocuparse antes de. Es decir, que antes de que eso ocurra, antes de que se pueda hacer algo, usted ya desde antes, usted ya está gastando fuerzas y energía en eso que todavía no ha ocurrido. Esa es la preocupación. Muy normal en los seres humanos preocuparnos. Y ¿sabe algo? Ya los discípulos en ese punto estaban preocupados. Ellos estaban preocupados en que se iban a hundir, porque la situación se había salido de las manos. Una de las características más tremendas que hace que usted y yo nos preocupemos es cuando sentimos que perdemos el control sobre algo. Los seres humanos somos seres que somos diseñados para que en la medida de lo posible usted y yo podamos tener controladas todas las situaciones. Hay gente que le molesta cuando la invitan a salir y no sabe para dónde va, porque no está en control de saber para dónde va. Hay gente que no le gusta simplemente o le molesta que no se haya planeado algo con anticipación. Yo quizá puedo ser en casos de esas personas que llega el momento y no se ha listado muchas cosas y no están listas muchas cosas y tiendo a estresarme, porque nosotros los seres humanos somos seres que fuimos diseñados para ojalá tener el control de todo lo que pudiéramos en nuestras manos. Es por eso que una madre se preocupa tanto por su hijo cuando sale a altas horas de la noche, porque pierde el control sobre él y no sabe para dónde va y se le sale de las manos la situación, y esto hace que se preocupe, ¿sí? Eso es lo que pasa, y los discípulos estaban realmente preocupados porque la situación se había salido de sus manos, porque la situación se había puesto por encima de lo que ellos sabían y esperaban. Pero ahí es donde Jesús intercede por nosotros en este momento y nos dice: tened ánimo, yo soy, no temas. Y así debe ser como Jesús llega a muchas maneras a tranquilizarnos. ¿Sabe algo? Mientras los discípulos estaban preocupados por lo que estaba pasando, teniendo miedo de que su barca se iba a hundir, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Antes de estar caminando sobre el agua, ahorita lo mencioné, Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Mientras ellos estaban en una tormenta impresionante, Jesús estaba en el monte a solas orando. Y seguro, le aseguro que estaba intercediendo por ellos. Pero esto nos da una enseñanza que también la palabra nos revela, de que Jesús intercede por usted y por mí ante el Padre constantemente. Cuando usted y yo estamos en la tormenta, ¿sabe qué está haciendo Jesús? Muchas veces alguien dirá, como pudieron haber dicho ahí los discípulos en su momento: Jesús nos mandó a cruzar aquí, nos dejó solos, nos mandó aquí solos y no está con nosotros, y mire, nos vamos a hundir. Y muchas veces en nuestra vida nosotros podemos pensar, bueno, el Señor me prometió estar conmigo y mire esta situación, yo no lo veo por ningún lado. Hay personas que se alejan de Dios porque dicen: hermano, yo me alejé de Dios porque yo sentí que Dios se alejó de mí. Y entonces yo me alejé de Él. ¿Y sabe algo? Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba intercediendo por ellos. Bueno, siempre es difícil intentar establecer un parámetro en la forma en la que Dios obra, porque es imposible. No hay una tabla en la que usted pueda decir, bueno, si pasa esto y pasa esto, entonces Dios va a hacer esto. No, simplemente no es así. Dios en su soberanía permite muchas cosas y muchas otras no. Pero si algo podemos tener la confianza es que Jesús siempre intercede, y luego llega el momento en donde Él aparece y dice: tranquilos, no teman, yo estoy con ustedes.
De ser necesario, Jesús llega de muchas maneras a tranquilizarnos, mostrándonos que Él está sobre las olas que nos han hecho temer. Esas olas están bajo sus pies y eso es lo bonito. Cuando Jesús llega caminando a la barca, en realidad Él está mostrando cómo Él tiene poder y cómo Él es superior y cómo a Él no lo afectan las olas. Y como dije ahorita, es difícil de creer para algunos que alguien pueda caminar sobre el agua, ¿cierto? Para mí es difícil de creerlo. Para mí es difícil de creerlo. Quizás algunos somos como Santo Tomás, ¿cierto? Hasta que no vea al Señor y meta mi dedo allí en su mano, entonces no voy a creer. Pero otros lo creen y simplemente es así. Pero, ¿sabe algo? Ocurrió realmente. Ocurrió realmente. Jesús y Pedro técnicamente se convierten en las dos únicas personas que han caminado sobre el agua. Porque Pedro luego dice que al verlo, después de que Jesús lo consolara y le dijera: tened ánimo, yo soy, no temáis, Pedro le dijo: Señor, ¿eres tú? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro decide hacer esta petición un poco más atrevida, pero dando una muestra de mucha fe. Pedro lo vio y lo creyó y dijo: yo también puedo hacerlo, yo también quiero hacerlo, quiero dar el paso. Y dice que yo siempre me he imaginado la escena de Jesús bajándose de la barca y empezando a mirar a Jesús. No sabemos a qué tan lejos estaba, seguramente algunos metros. Pedro empieza a caminar sobre él, porque Jesús, usted se da cuenta en el versículo 29, le dice: ven. Y dice que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba sobre las aguas, es decir, logró hacerlo, logró caminar, logró superar esto. Y vuelvo y digo, para algunos es increíble quizá de pensar, pero es que la fe es eso. La fe es caminar sobre el agua. La fe es caminar sobre lo imposible. La fe es usted tener la certeza de que lo que Dios prometió lo cumple, así eso sea imposible. Y por eso es tan difícil la fe, porque la fe tiene que sobreponerse a todo nuestro entendimiento humano, mental, físico, intelectual. Muchas personas dicen: no, es que yo no creo en Dios, porque la palabra de Dios para usted creerla necesita mucha fe. ¿Y sabe cuál es la verdad? Sí, esa es la verdad. Para usted creer la palabra de Dios necesita fe. Pero es que para usted creer en un Dios que es invisible, ¿qué necesita? Fe. Así como los evolucionistas tienen fe de que todo nació de la nada. Ellos no tienen pruebas, pero lo creen. Lo creen. Ellos dicen que de una pequeña partícula hubo una explosión en muchas partículas y se formaron microorganismos, y los microorganismos empezaron a evolucionar. Y esa partícula empezó a convertirse en una célula, y esa célula, siendo un organismo vivo, con el paso de millones y millones de años empezó a convertirse en un renacuajo, y ese renacuajo nadaba sobre el agua, y con el paso de los millones y millones de años ese renacuajo empezó a crecer y se volvió un anfibio, y con muchos millones de años ese anfibio salió del agua y se dio cuenta que se ahogaba, así que se volvió a meter. Pero muchos millones de años después vuelve el anfibio a salir, y después de muchos intentos él empieza a botar sus escamas y empieza a darse cuenta que puede respirar fuera del agua. Así que después de millones de años el anfibio sale y se convierte en otro tipo que no recuerdo en este momento, y así hasta que estamos usted y yo acá. Eso necesita fe. Y alguien dirá: hay muchas pruebas. Hay muchas pruebas de eso. Pruebas que datan de millones de años. Pero yo le digo, también hay muchas pruebas de que Dios existe y de que las cosas fueron hechas por un diseño inteligente. Y le digo algo a modo de paréntesis. De hecho, en Estados Unidos se formó un ministerio, un grupo de científicos, no como yo, que no soy científico, no soy biólogo, sino personas que realmente tienen estudios, doctorados, postdoctorados en biología, en química,
en arqueología y en todas estas cosas, pero que son cristianos, y todos ellos se unieron y formaron un grupo. Y ellos son los que demuestran cómo la evolución no tiene cabida en el mundo, sino cómo todo parte de un diseño inteligente. Así que alguien pues no puede decir simplemente, no, es que para esto hay pruebas, para esto no hay pruebas, porque no es así realmente. Es un acto de fe. Creer en Dios es un acto de fe. Creer en Cristo es un acto de fe. Creer que Cristo puede limpiarle de sus pecados es un acto de fe. Luego de que usted lo hace, se da cuenta de cómo Cristo está limpiando sus pecados. Ahorita Caleche mencionaba, yo doy testimonio a mí mismo de cómo he mejorado, he ido cambiando. Yo también doy testimonio de Él, porque yo lo conocía del pequeño. Y veo cómo Cristo ha hecho un trabajo en su vida, ¿sí? Y eso me alegra, porque Él es la muestra, como millones y millones de personas más, de que ese acto de fe produjo algo y que quizá no necesita algo más tangible, sino que Él ya cree en el Señor. Eso es la fe. ¿Sabe qué es lo contrario a la fe? Podríamos decir que lo contrario a la fe es la incredulidad, ¿cierto? Este versículo nos demuestra que algo que también es contrario a la fe. Nos dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo lo contrario a la fe, que es ¿qué? El miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, cuando usted y yo tenemos miedo, en realidad tenemos falta de fe. No estamos creyendo que lo que Dios prometió lo cumplirá, o simplemente desconocemos qué es lo que Dios prometió. Es por eso que en el versículo 30 usted se da cuenta que Pedro empieza a hundirse. Dice, empieza a hundirse. Es algo que va ocurriendo de manera progresiva. La pérdida de la fe es algo progresivo. Simplemente usted no se levanta un día a otro y dice, no, yo ya no creo en Dios. Y más fácil, pues no creyó antes. Sino que este versículo nos enseña de que cuando se empieza a perder la fe, su vida y mi vida es empezada a ser inundada por el miedo. Empezamos a tener miedos de cosas. Revela que Pedro comienza a hundirse al ver la fuerza del viento. Él deja de mirar a Jesús y empieza a fijarse más en el problema, en la situación tan difícil que se encuentra. Empieza a decir, venga, yo qué estoy haciendo, esto es un sueño, esto es imposible que esté pasando, y más en esta tormenta. Y cuando él deja de mirar a Jesús, es que empieza a hundirse, empieza a tener miedo. Y al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, empezó a gritar, Señor, sálvame. Dejó de mirar a Jesús. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, lo agarra y le dice, hombre de poca fe. Por eso les digo que lo contrario a la fe es el miedo. Claro, es la incredulidad, pero en su vida o hay miedo o hay fe. Y esto es algo que nos confronta realmente como personas, porque usted cómo se da cuenta que está dejando de mirar a Jesús y está empezando a perder su fe, porque empieza a llenarse de miedos. Y le digo algo, la vida cristiana es lo mismo que andar sobre el agua. Algo humanamente imposible. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida humanamente imposible. ¿Sabe algo? Estoy próximo a casarme con la ayuda de Dios y empieza a inundarme muchos sentimientos, entre ellos el miedo. Bueno, ¿y qué pasa si me queda sin trabajo? ¿Qué pasa si pasa esto? Y empiezo a inundarme de miedos. Y al punto que en algún momento hablaba con alguien y le decía, no, ¿sabe qué? Más bien espero más tiempo a que
haya ahorrado un poco más y a que tenga un poco más, cosa que si me quedo sin trabajo, ahí tenga unos ahorros. Pero ¿sabe algo? Tendría que esperar muchísimo tiempo para que pueda ocurrir eso, y a mi vida empieza a llegar el miedo de bueno, ¿y si no sale bien? ¿Y qué pasa si esto? Y empiezo a preocuparme, empiezo a sentir miedo de las cosas, empiezo a perder mi fe, porque empiezo a pensar de que la estabilidad en mi vida, especialmente económica, va a depender de mí, va a depender de qué tan bueno sea yo, va a depender de cuántos ahorros tenga yo. Y ¿sabe algo? La última vez que salí de una empresa en la que estuve por varios años, tuve muchos ahorros. Hice muchos ahorros para estar un largo tiempo sin trabajar y poder dedicarme a terminar la universidad. Así que yo confiaba en esos ahorros y tenía muy buenos ahorros cuando, ¿sabe qué pasó? En un momento inesperado, iba yo en mi motocicleta cuando empezó, se apagó la moto. Y un par de millones se me fueron en el arreglo, justo lo que yo tenía guardado por si algo pasaba. El Señor diciéndome, quedas en cero. Y hermanos, te lo digo, quedé en cero. Todo lo que tenía ahorrado justamente se fue en eso y quedé en cero. Vea, quedé así, quedé como con 60,000 pesos. Y yo, bueno, ya había pensado que esto me iba a durar unos 2 o 3 meses más. Así que, ¿qué toca Juan Daniel? Empezar a tener fe, aprender de que su estabilidad no depende de los ahorros que usted tenga, Juan Daniel. Entonces lo dejamos en cero y empiece a practicar la fe en mí. Eso es como si lo que me hubiera dicho el Señor. Porque nosotros queremos vivir muchas veces la vida cristiana en nuestras fuerzas, ¿sí? Quizá usted ha escuchado eso, vivir la vida cristiana en las fuerzas del Señor y no en mis propias fuerzas. Vamos a volver a Hebreos. Bueno, pues terminando con esta historia, luego ellos suben a la barca. Es interesante porque Pedro volvió a caminar sobre el agua. No solamente se hundió y ya, sino que el Señor lo saca de allí, lo levanta y caminan juntos hacia la barca. Eso tiene una gran enseñanza para nosotros. Y lo que pasó hizo que todos los que estaban allí tuvieran un momento de adoración íntima con Jesús, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Vamos a ir a Hebreos 11, en donde estábamos. Bueno, podríamos pensar en Hebreos capítulo 2 y versículo 2, cuando dice, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. La clave de que usted pueda andar sobre el agua, en este sentido figurativo que estamos hablando esta mañana, es en este versículo, puestos los ojos en Jesús. En el momento en que Pedro pierde los ojos de la mirada de Jesús y empieza a mirar qué le rodea, es que empieza a hundirse. Nótelo, ¿sí? Y luego tiene que llegar Jesús y levantarlo y decirlo, es que no te preocupes, que yo soy el que está contigo. Es bonito que él dice, soy yo, des en cuenta. No están viendo un fantasma, soy yo. ¿Por qué van a perder el ánimo? Y cuando ya perdí estos ahorros y quedé en ceros y empecé a orarle al Señor, Señor, tú conoces mi necesidad. Estaba confiando más en mis ahorros y ocurrió esta situación. Muchos quizás no lo creerán, pero yo oré y cuando dije amén, al minuto me llegó un mensaje al celular. Juan Daniel, están buscando a alguien para hacer esta labor y para que pueda trabajar con esta empresa y no sé qué. Un minuto después de que dije amén, de que dije, Señor, sálvame. Y quizás algunos no lo creen, pero es así realmente. Y en ese momento pues yo dije, casi que me pongo a llorar delante de Dios y le digo, Señor, realmente, verdaderamente, tú eres Dios y tus promesas son verdad. Y bueno, gloria a Dios, ya estoy en otra empresa. Pero en eso consiste vivir la vida cristiana. Cuando usted quiere vivir la vida cristiana en sus fuerzas, entonces usted está esperando que los resultados que usted va a tener
van a depender de sus capacidades, van a depender de su elocuencia. Los que son vendedores, por un tiempo fui vendedor, es un trabajo duro. Pienso que hay vendedores que nacen vendedores, ¿cierto? Hay personas que nacen con ese chip y los que no nacemos con eso se nos da difícil esas cosas. Pero aquellos que trabajan, por ejemplo, en el área de las ventas, tienden mucho a depender de lo que ellos saben hablar porque lo saben hacer. Tienden a depender mucho de su poder. Y ¿sabe algo? Ahí es cuando empiezan a hundirse. Y las ventas, aunque sea el mejor vendedor de todos, empiezan a bajar. Porque ¿sabe algo? Las ventas no dependen de su nivel de elocuencia, sino de lo que el Señor quiere para usted. Ahí es cuando usted empieza a vivir la vida cristiana en las fuerzas de Él y no en las mías, ¿sí? Vivir en mis fuerzas es creer que puedo lograr algo porque soy inteligente, porque tengo experiencia, porque soy bueno en estas cosas, porque tengo el talento. En otras palabras, es atribuir el éxito que yo tenga en algo únicamente a mis capacidades. Eso se llama vivir en sus fuerzas. No, hermano, es que yo en mi matrimonio yo ya llevo muchos años de casado y yo ya sé cómo se mueve el asunto y yo ya sé cómo es mi esposa y todas esas cosas. Y tristemente una vez un hermano que me dijo todas esas cosas, 6 meses después me dijo: hermano, ¿sabe qué? Mi esposa me dejó. Alguien que decía: yo ya la conozco bien, yo ya sé ya qué es lo que le gusta, yo ya sé qué decirle. O sea, es decir, yo ya la conozco bien, atribuyéndose como si ya hubiera conocido también a su esposa y que llevaba la situación tan segura y tan agarrada firmemente. Y 6 meses me dijo: hermano, mi esposa me dejó. Porque cree que el éxito en las cosas depende de sus fuerzas. Vamos a mirar, estamos en Hebreos capítulo 11, siguiendo, hay muchos ejemplos ahí. Hebreos 11 puede tomarse un poco de tiempo estudiando persona a persona. Este se le llama el salón de la fama de los hombres de la fe. Aquí están algunos nombres que Dios quiso que estuvieran allí porque hubo una característica en su vida, y es que tuvieron fe. Es decir, creyeron a las promesas de Dios aún sin recibirlas muchas veces. Y vamos a pasar directamente al versículo 13. Cuando se mencionan todos estos hombres de la fe, ahí hay personas muy famosas para la religión judío-cristiana y los cristianos y demás, más que todo para los judíos. Está Abraham, está Moisés, está Noé, está Jacob, está Isaac. Allí hay personas que tuvieron grandes momentos de fe. Pero mire lo que dice el versículo 13 en Hebreos 11: conforme a la fe, conforme a su convicción, conforme a lo que ellos habían creído con todas sus fuerzas, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Es decir, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. El Señor a ellos les había prometido, por ejemplo, a Abraham le había prometido que iba a tener una descendencia tan grande que no se iba a poder contar, y de que la simiente de él pues venía algo importante, ¿cierto? A David el Señor le prometió de que su reinado iba a ser eterno y de que de su casa y de su descendencia iba a venir lo que luego pasaría a ser como el Mesías. A todos estos hombres el Señor les prometió que en algún momento el Señor iba a enviar al Mesías, y Él iba a cambiar todas las cosas. ¿Sabe algo? Todas estas personas murieron y no vieron lo que el Señor les había prometido. Entonces alguien podrá decir: no, entonces Dios es muy injusto, porque ¿para qué les prometió eso? ¿Sabe qué? El Señor quería que en ellos hubiera fe, que ellos creyeran independientemente de las cosas que podían verse cumplidas. Y
fácilmente puede pasar algo en su vida o en mi vida, y es que empezamos a perder la fe porque, Señor, si yo te pedí esto por tanto tiempo, ¿por qué no me lo diste? Si tú eres Dios y tú gobiernas sobre todas las cosas, y tuyo es el control del oro y de la plata y de la vida y de todas las cosas, ¿por qué no me diste esto que tanto te pedí? No, Señor, estoy decepcionado de ti. Es lo que muchas veces yo le he escuchado decir a algunas personas: no, es que yo me decepcioné de Dios. Entonces, ¿sabe qué? La fe de esas personas dependía de que eso se cumpliera sí o sí. Y eso ya no suena a Dios, eso suena más a un amuleto de la buena suerte, suena más a un genio de la lámpara, suena más a una fórmula que hace que usted pueda adquirir todos sus deseos. Eso no es Dios, porque Dios nos hizo unas promesas que no tenemos tiempo para mirarlas, pero es muy interesante, porque aquí en Hebreos capítulo 11 y versículo 13 dice que ellos, aunque no recibieron lo prometido, dice que lo miraron de lejos y lo creyeron, dice, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora luego el versículo 16 dice que anhelaban una patria mejor, ¿sí? Hablando de que ellos se sintieron extranjeros y peregrinos en esta tierra, dice que ellos anhelaban una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es maravilloso. Dios no se avergüenza de decir: yo soy Dios de ellos. Él, casi que Dios con toda alegría dice: este Moisés, yo soy el Dios de este Moisés que murió creyendo que todas estas promesas y aún no se cumplieron, y murió creyendo esto con todas sus fuerzas. Yo soy el Dios de él. Él pudo creer sin haber visto el cumplimiento de las cosas. Yo soy el Dios de Abraham. Él no alcanzó a ver toda la descendencia y no se iba a imaginar toda la cantidad de cosas que iban a pasar, pero él murió y yo soy Dios de él porque él murió, y aunque no recibió lo prometido, murió creyéndolo con todas sus fuerzas. Y así todos estos personajes que se hablan acá, dice que ellos no recibieron la promesa y aún así decidieron creer en el Señor. Y yo le pregunto, ¿su fe de qué depende? Quizá usted le está pidiendo algo al Señor hace un tiempo y ya está preparado que si Dios no se lo da, por allá no vuelvo a leer la Biblia, Dios no existe, soy ateo y todas estas cosas, porque muchas veces pasa así y hay situaciones verdaderamente complejas. Es fácil decirlo, pero hay situaciones complejas. Y muchas veces no alcanzamos a ver la respuesta de Dios en esas cosas, pero lo que la Biblia nos enseña, su fe no depende de eso, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción, estar seguros aunque usted no lo vea cumplirse. ¿Sabe algo? Hay personas que han muerto orando y pidiéndole al Señor tantas cosas y creyéndolo hasta el último día de que Dios las haría y de que Dios va a cumplir todas sus promesas con él. Pero hay otros que no han visto estas cosas, no han recibido quizá la respuesta que quieren recibir, y le dicen: no, Dios, tú no existes, o no me quieres, o estás lejos, o no sé. Pero dice que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que deciden creer independientemente de lo que pueda pasar en sus vidas. Hay personas que se alejan de Dios porque Dios no les multiplica el dinero, ¿cierto? Y se ve mucho en las iglesias o en los lugares que se llaman lugares donde se predica la prosperidad, casi que fuera como una fórmula, ¿cierto? Que usted siembre aquí y le pone un número, pongámosle un 10, ¿sí? Y lo que usted siembre, entonces se va a multiplicar por 10. Entonces uno empieza a hacer cuenta: bueno, yo para dentro de 3 meses necesito 10 millones, voy a ofrendar 1 millón, y lo pone. Y a los 3 meses, pues puede que sí, como también puede que no. Pero lo que pasa mucho en estos lugares es que si no se cumple lo que ellos estaban pidiendo, lo que terminan haciendo es alejándose de Dios y renegando de Dios,
Hombre, qué triste que muchas personas se han alejado de Dios por el mal enseñar de otros, porque eso no es lo que enseña pues, la Biblia. La Biblia no da números de múltiplos ni nada, aunque sí promete. Y es una regla que usted encuentra en la Biblia de que el que ofrenda generosamente, ¿qué va a hacer? Va a recoger generosamente, y el que ofrenda tacañamente, así también tacañamente recogerá. Pero no puede basar su fe sobre estas cosas. Filipenses capítulo 4 y versículo 11. Filipenses capítulo 4 y versículo 11. Usted encuentra un ejemplo práctico de alguien que su fe y su convicción en el Señor no depende de la situación, no depende de la tormenta por la que esté pasando. Este hombre se llama Pablo. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues mire este versículo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No importa mi situación, Pablo está diciendo, no importa mi situación, yo siempre estoy contento. No importa mi situación, yo sé que todo está bajo control. Versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego sigue el famosísimo versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La razón por la que yo he aprendido a vivir humildemente, dice Pablo, es que todo lo puedo en Cristo, todo lo creo en Cristo. Todas las cosas que yo emprenda, yo sé que Cristo está ahí conmigo. Aun cuando, Pablo está diciendo, aun cuando he tenido hambre, aun cuando he tenido escasez, también he aprendido a tener contentamiento en estas cosas. Y eso sí que es difícil para nosotros, ¿cierto? Cuando hay escasez es difícil aprender a tener contentamiento. Recuerde el versículo en Hebreos capítulo 5 que leímos ahora, que esto es para los que por los sentidos que están tan ejercitados. Pablo aquí lo dice, por todo estoy enseñado. Ya está ejercitado en todas las cosas. Pablo dice, por todo estoy enseñado. Así que la fe no debe estar ligada a si Dios cumplió algunas cosas o no. La fe no puede estar ligada a estas cosas. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y ya casi vamos a terminar. Hebreos capítulo 11. Vámonos a saltar porque él sigue mencionando más y más personas y muchos más testimonios reales de que la fe realmente puede llegar a hacer cosas impresionantes en la vida de las personas. Y vaya hasta el versículo 32 de Hebreos 11. ¿Y qué más digo? Pues el tiempo me faltaría contando a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Cuando dice que alcanzaron promesas es que ellos vieron realmente muchas de las cosas que Dios les había prometido, las vieron en fe y ellos las hicieron y caminaron hacia ellas, y Dios permitió que ellos tuvieran esas pequeñas victorias en su vida. Dice que conquistaron reino, hicieron justicia, incluso taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes. A más de esto, provisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Pero todas estas características, alguien podrá decir: no, hermano, qué debilidad, qué vida tan triste, qué vida tan difícil la que le tocó a todas estas personas. Y le digo algo, humanamente sí, es terrible que hayan tenido que sufrir todas estas cosas, pero ¿sabe qué concepto delante de Dios, que es el concepto que realmente importa, el concepto que deberíamos usted y yo buscar siempre? ¿Sabe en qué concepto los tuvo Dios por estas cosas? Dios tiene que decir: de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno de estas personas. El mundo no merecía tener estas personas con tanta fe. Es lo que dice Hebreos. El mundo no mereció estas personas. Estas personas eran mucho más que el mundo completo. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o en otra versión dice, aunque alcanzaron aprobación mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabe a qué hago referencia y a qué hace referencias Hebreos cuando dice no recibieron lo prometido? A una persona, a un ser. Este era Cristo. Todas estas personas no alcanzaron a ver a Cristo, que era la promesa más maravillosa que había. A esto se refiere, y usted se da cuenta por todo el contexto de Hebreos. Y luego dice el versículo 40: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La promesa de todos estos hombres de fe era Cristo, pero ellos no alcanzaron a ver esa promesa, como lo mencioné. Y sabe algo, con nosotros pasa lo contrario. A nosotros primero se nos dio la promesa y luego ahí sí Dios nos dice: tengan fe. Ellos tuvieron fe sin recibir la promesa, y a nosotros es como si nos hubieran adelantado el pago. ¿Sí? Como si a usted le adelantan el pago, por la mañana usted llega a trabajar y le dicen: vea, hermano, ahí le pago lo del día, trabaje. ¿Sí? Muchas personas no les gusta que le paguen por adelantado. ¿Por qué? Hay malas experiencias, ¿cierto? Cuando uno a veces paga por adelantado. No sé por qué el ser humano se relaja, ¿cierto? No, pues ya me pagaron, ya que. Pero cuando usted paga a veces 50-50, sino que lo diga Héctor, que constantemente tiene que trabajar con estas cosas. No sé, como que las personas de una u otra forma, pues nuestro corazón es a eso, ¿cierto? Uy, no, yo necesito acabar esto rápido para que me paguen el resto porque lo necesito. A nosotros el Señor ya nos dio el pago, ya nos dio la promesa. Y la promesa, mis hermanos, amigos, visitantes, es Cristo. Ahora solo falta creer en Cristo. Si usted no lo ha hecho, tiene que creer en Él. Tiene que creer que lo que Él dice es cierto, a pesar de que muchas veces usted tenga que saber que mucho de lo que usted le pide, usted va a partir con el Señor o se va a morir y no las va a ver cumplidas. Mire, hay hermanas que oraron por sus hijos 10, 20 años y sus hijos luego llegaron a Cristo, y amén, aleluya. Ellas alcanzaron a ver una oración contestada, pero hay hermanas que llevan orando por su hijo 40, 50 años y sabe que la hermanita fallece o el papá ya orando por su hijo y fallece y no ve a su hijo en esa respuesta. Pero lo que nos está enseñando aquí la palabra es que aún así, sea un caso, sea el otro caso, nuestra fe debe ser intacta. Lo que usted y yo creemos en Cristo no se puede mover. Usted está caminando sobre el principio de la fe, es decir, su vida y sus decisiones están fundamentadas en Cristo, en creer que Él prometió ir con nosotros hasta el fin del mundo.
Es consciente que quizá Dios le dirá no a algunas de sus peticiones y aún así seguir creyendo que lo más importante en su vida no es que, es que alcance algo acá, sino en creer que estamos de paso como extranjeros, pero que está prometida una vida eterna a su lado. Es tremendo porque es difícil algunas situaciones y oramos tanto por algunas cosas que la verdad afligen nuestra vida de una manera intensa. Pero ¿sabe algo? No es algo nuevo. Pablo también lo tuvo así y se menciona en 2 Corintios, creo que es el capítulo 9, cuando él menciona algo que se llama el aguijón en la carne, en la cual ya le había rogado, no solamente pedido al Señor ahí, Señor, acuérdate de mí, le había rogado, se había arrodillado, se había lanzado al piso casi que gritándole, Señor, quítame este aguijón que tengo en la carne, y luego el Señor tiene que decirle, bástate mi gracia te debe bastar. Es decir, no te voy a quitar ese aguijón que tanto te duele y te hiere. Y luego Pablo se da cuenta y dice, gloria doy a Dios, porque ese aguijón en la carne hace que yo me sienta débil, y cuando yo me siento débil, en realidad me doy cuenta que soy fuerte, porque me fortalezco en el Señor, porque me doy cuenta que lo que puedo lograr y el éxito de lo que hago no depende de mis capacidades. Y Pablo tenía muchas capacidades, sino que Pablo tiene que decir, porque es la gracia de Dios la que hace que yo logre lo que logro. Y por eso Pablo tiene que enseñar tanto sobre la gracia. Finalizamos entonces con Romanos 8:18, un versículo que es de consolación para nosotros. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto es lo que usted debe creer con todas sus fuerzas, toda su mente y todo su corazón, que aunque en este tiempo presente tenemos aflicciones y nos duelen y nos cuestan, claro que sí, yo no quiero minimizar las aflicciones que padecemos muchas veces. Lo que Pablo dice, ¿sabe algo? Eso comparado con la gloria que vamos a tener, eso no tiene comparación. Mire, si usted padece aquí una enfermedad, 50, 60 años, muy triste, hay personas que les tocan estas situaciones. No quiero que suene crudo, pero 60 años de enfermedad no son comparables a una eternidad sin enfermedad, una eternidad en donde Cristo va a cumplir muchas de las promesas para nosotros. Y yo sé que es difícil usted llegarle a alguien que está padeciendo la situación y decirle, hermano, las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera. Es difícil y puede ser fuerte, incluso pueden tomarlo a mal porque dicen, no, hermano, es que usted no siente lo que yo estoy sintiendo, sino que Pablo dice es, créalo con todas sus fuerzas, créalo con todas sus fuerzas, no dependa de otras cosas. Y le digo algo, la fe es lo que nos debe mantener, debe ser la base, porque vivir la vida cristiana es caminar sobre el agua, algo imposible si lo intenta hacer en sus fuerzas, si lo intenta hacer en sus capacidades. Más bien confíele a Dios su vida, entréguele su vida a Él, que Él seguramente hará una obra en usted, así como la hizo y la sigue haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra maravillosa. Oh Señor, recordamos este versículo, dice que sin fe es imposible agradarte. Oh Señor, y también sabemos de que tu palabra nos enseña a pedir fe. Oh Señor, ayuda a nuestra incredulidad. Oh Señor, permite que nuestras vidas puedan depender solo de ti, Señor. Muchas veces empezamos a hundirnos, permite que tengamos los ojos puestos en ti. Oh Señor, hasta que tú cumplas esta promesa que nos hiciste, en la cual todos algún día la tendremos, Señor. Será verte, conocerte, gozarte. Oh Señor, como algunos de nuestros hermanos ya se nos adelantaron, Señor, nosotros también tendremos esta oportunidad, este gozo tan impresionante. Y por eso Pablo dice, las aflicciones de este mundo no